queridos lectores, aquí les tengo el siguiente libro del que voy a hacer mi video reseña. Me está costando mucho trabajo escoger los libros porque pues yo leo por el gusto de hacerlo y nunca había tenido que tomar o había tomado notas realmente de los nombres de los personajes. Entonces puedo hablar mucho de los libros que tengo en mi librero, pero de pocos, que son los que he leído más de una vez, puedo hablar de el nombre de tal persona y los personajes, como podría decir los de Crepúsculo, Harry Potter, etcétera, que son las sagas más grandes que yo conozco y que he leído, o de Percy Jackson, ahora de Sangre y Fuego y de Juego de Tronos, pero entonces es un poco complicado para mí tener esto. Por ende, si de estos libros no me escuchan hablar de personajes del nombre tal cual, es por eso, y estoy tratando de elegir libros en donde el nombre del personaje no es tan importante porque no es un solo protagonista, sino la historia. ¿Por qué escogí este libro? Porque a mí me impactó muchísimo cuando lo leí. Fue una recomendación de mi mamá. Yo no he leído más de Ken Follett, pero precisamente tiene otros libros que a mi mamá, me asomé, le gustan un montón y que quiero seguir leyendo. Hablaré de esa saga después y por qué no los he leído. Este libro se llama Nunca, de Ken Follett, y tiene alrededor de 850 páginas. La verdad es que es súper interesante. Yo me lo eché creo que en una semana. A veces no sé cómo medir los tiempos de lectura porque son el tiempo que realmente le dedico. Pueden ser 3 horas seguidas y después 3 días sin leer nada, pero vamos a decir que una semana. El libro me impactó muchísimo, es un thriller y habla desde diferentes perspectivas de cómo se podría llegar quizás a una guerra nuclear. Obviamente es una novela, ficticio y todo, pero los escenarios en los que te pone o que te platica suenan tan realistas o tan lógicos que realmente te agarran, te impactan. ¿Por qué lo digo? Yo no soy muchísimo de política o de gobiernos, realmente de saber cómo están las situaciones, no es mi fuerte, no es a lo que me dedico. Por ende, leer un libro de estos fue como, wow, o sea, impactante creer que pudiéramos llegar a eso, entendiendo que es una novela y que hay parte ficticia y parte realidad. Pero me quedo mucho con esta frase, a veces la realidad supera la ficción, y ese es mi miedo. Este libro y a lo largo de la historia te están hablando de diferentes protagonistas. Una de ellas es la presidenta de Estados Unidos, que se llama Pauline Green, lo tuve que checar ahorita, y ella va contando cómo percibe todos los sucesos que van pasando alrededor del mundo y si se va a ver enfrentada a esta decisión de una guerra nuclear por parte de Estados Unidos. El título Nunca, y no es un spoiler, es de la premisa de lo primero que se menciona, habla sobre el famoso botón rojo, vamos a llamarle, que tiene un presidente, sobre todo el de Estados Unidos, para decir vámonos con la guerra nuclear o vamos a lanzar esta arma nuclear, ¿no? El nunca es con lo que ella empieza diciendo, nunca me quiero ver en esa posición y nunca quiero presionarlo. ¿Por qué? Porque las complicaciones para el humano pues podrían ser inminentes, ¿no? Empieza el libro y qué fue lo que a mí más me generó como esta ansiedad, es que son pequeñas cosas o sucesos los que van pasando de terrorismo de cierto país y cierto gobierno los que llevan a las alertas máximas de alerta de Estados Unidos. Estas se miden por medio de DEFCON, creo que lo han escuchado en algunas películas. Yo la verdad es que, insisto, no creo haberlo escuchado antes de leer el libro. Y entonces empieza con el DEFCON 5, nivel más bajo de alerta. Quiero que vean que empieza de esa manera. Este es el papelito en donde aparece DEFCON 5. Y para pasar a DEFCON 4, todo lo que sucede. DEFCON 4 es el siguiente nivel, que es por encima del nivel de alerta normal, incremento de la actividad de inteligencia y endurecimiento de las medidas de seguridad. De ese papelito al siguiente, a DEFCON 3, cabe un dedo. Y DEFCON 3 es aumento de la disponibilidad de las fuerzas aéreas con capacidad para movilizarse en 15 minutos. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos estaban en DEFCON 3 el 11 de septiembre del 2001, ¿ok? A ese nivel ese es el que llegamos en el atentado de las Torres Gemelas, DEFCON 3. Vean lo poquito que pasa para que lleguemos a DEFCON 2. A un paso de la guerra nuclear. Las Fuerzas Armadas se preparan para entrar en combate en menos de 6 horas. La única vez que se ha alcanzado un nivel de alerta tan alto fue en la crisis de los misiles cubanos de 1962. Y de DEFCON 2 a DEFCON 1, vean esta lámina. DEFCON 1, la guerra nuclear es inminente o ha comenzado. Así es que claramente el libro te das cuenta cómo va avanzando hacia esos rumbos. Insisto, no estoy spoileándoles, el libro va para allá y te va llevando para allá. Pero es por medio de ciertas cosas en las que literal los gobernantes o los que toman la decisión es como de no nos podemos quedar con este ataque nosotros, tenemos que hacer algo para que se demuestre nuestro poder, se demuestre que nosotros nos podemos defender y que vamos a hacerlo.
Y así va escalando todo hasta que estamos en DEFCON 1. No les voy a decir en qué acaba, no les voy a decir si se presiona el botón, no les voy a decir si se llega a la guerra nuclear, no les voy a decir todo esto porque creo que es un libro que experimentarlo y leerlo desde inicio al final es una maravilla, una joya, te tiene al hilo de la historia. ¿Qué gobiernos están involucrados en este libro? Que creo que es muy acertado el por qué son, porque son grandes potencias o que al menos tienen esta capacidad nuclear. Habla de Estados Unidos, claramente como lo mencioné, habla de China, habla de Rusia, y el que me impactó habla de Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Por qué me impactó? Porque hay veces que por intereses de un país, en donde dices, ok, estoy hablando de mi país, de algo que quiero hacer dentro de mi país, afecta todo lo que tienes alrededor. Me quedé mucho con eso porque de verdad, pues que si un gobernante hubiera elegido, no, a ver, hasta aquí se va a hablar, se va a dialogar, se va a discutir, quizás no hubieran llegado hasta DEFCON 1. Insisto, ya de ahí qué pasa lo verán ustedes. Es muy buena resolución la que tiene el libro. Pero al menos hasta ahí, o sea, el miedo y el peligro al que ya empieza a llegar la gente es como, nada más por esto, por no decir, me voy a quedar con este ataque, yo tengo que hacer algo más. Y empieza desde algo, no voy a decir que leve, pero razonable hasta ¡boom! Me gusta que los personajes te hablan de esta humanidad como gobernantes de los que están como de, no, a ver, no podemos irnos por allá, de verdad están viendo de lo que están hablando, están analizando hasta qué grado están las consecuencias de las decisiones que están tomando con la gente, con todo el mundo, y están los personajes de no importa, lo primero es la, vamos a decir, patria, por así patria y defendernos y todo. Entonces es un libro muy emocionante, muy impactante, de verdad lo recomiendo muchísimo. Creo que le di 3.5 estrellas 4, estoy escogiendo ese tipo de libros que son los que me gustaron mucho para esto. Quiere decir que me gustaría volverlo a leer. Si lo vuelvo a leer, les prometo que voy a tomar notas para compartirles un poco más de esto y quizás hacer uno con spoilers de la historia completa para los que no lo quieran leer. Creo que sería una gran película. Yo siempre pienso en eso, en cómo van a ser las películas de los libros si es que las hacen, o al menos cómo quedó en mi mente. Gran libro, de verdad lo recomiendo. Y pues ya saben, denme un like si de verdad les gustó el video y sobre todo si llegaron hasta acá. De lo contrario, de todas más, denme like. Muchas gracias. Avísenme, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que llegar a una guerra nuclear es algo de verdad muy sencillo en donde se puede ir avanzando progresivamente muy rápido, o es algo que realmente va a tomar el tiempo y nunca vamos a llegar a esas instancias por las posibles consecuencias que se tienen? Cuéntenme en los comentarios si es que quieren, y si no, platíquenmelo cuando me vean. Bye.